Muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, yo soy José Martín Arroyave y voy a continuar con esta sustentación. Voy a hablar sobre el PIB y cómo ha sido el PIB específicamente en Bogotá. Se escogió Bogotá por el impacto que tiene a la economía nacional, tanto así que en las gráficas podemos ver que el PIB y el PIB nacional realmente siguen prácticamente el mismo patrón, más teniendo en cuenta que Bogotá, según el DANE, representa el 24% del PIB nacional, y si se le sumara Cundinamarca sería el 30%. Vamos a hablar sobre el PIB en Bogotá en los últimos 5 años. Esto ha sido bastante interesante, ya que nosotros tuvimos una pandemia, algo que nadie en el mundo estaba esperado para afrontar, y sin embargo tenemos unos datos bien interesantes. El valor monetario de los bienes y servicios producidos en Bogotá durante este periodo de 5 años eh, realmente fluctuó bastante, especialmente después del primer trimestre del año 2020. Antes había tenido un leve incremento, pasando del 1,7 por el 3,7, perdón, hasta llegar al 3,8 en el segundo trimestre del 2019. Sin embargo, esto, a raíz de la pandemia con la coyuntura del COVID-19, vimos en el segundo trimestre del 2020 una caída importante, significativa, hasta llegar al menos 15,5, y después fue subiendo paulatinamente hasta la actual, que tenemos de un 15,4 del PIB. Nosotros vemos en las gráficas presentadas en el trabajo grupal que las disminuciones del PIB trimestral también van de acuerdo con la serie de picos de la pandemia. Esto claro está, ya que el desempleo creció bastante, los servicios y los productos, los bienes producidos pues disminuyeron significativamente por cuenta de las cuarentenas. Como dije, podemos ver que el crecimiento pre-2020 fue incrementándose lentamente, y en el segundo trimestre del 2020 hubo el decrecimiento. Pero desde el primer trimestre del 2021 se puede apreciar una recuperación significativa, acelerada, como comenté, con unos leves decrecimientos que van de acuerdo con los picos del COVID-19. Sin embargo, hemos tenido eh, puntajes históricos como el de 17,7 del segundo trimestre del año 2021, y actualmente en el segundo trimestre del 2022 estamos en un 15,4, lo cual es muy bueno. La recuperación, la reactivación económica, la resiliencia de los bogotanos se ve demostrada. Estos son datos del DANE. Ahora, para este año en concreto, 2022, vemos que los sectores que más contribuyeron al crecimiento económico de la ciudad fueron el comercio al por mayor y al por menor, actividades artísticas, industrias manufactureras, administración pública, defensa, educación y salud. Esas fueron las cuatro más las que más contribuyeron al crecimiento económico de la ciudad, teniendo como comercio al por mayor y al por menor, llegando casi al 3,5 porcentual de puntos porcentuales. Después el de actividades artísticas de entretenimiento, que llega casi al 1,5 puntos porcentuales. Luego industrias manufactureras, que también casi llegaron al 1,5 porcentual. Y después llegamos a la administración pública, defensa, educación y salud, que estuvo en promedio en el 1,2-1,3 puntos porcentuales. Ahora, hablando concretamente de las clases de desempleo, posibles causas y consecuencias, podemos apreciar lo siguiente. Desde el 2017 hasta el 2019, la tasa de desempleo se mantuvo en un promedio del 10,7. Entrando el 2020 con el tema de la pandemia y con el tema de las cuarentenas, aumentó la tasa de desempleo al 24,4. Sin embargo, no todo es negativo. Después de la pandemia
en el 2021 la tasa de desempleo disminuyó al 15,8 y finalmente en ese momento estamos en una tasa del 11,2 de desempleo. Sigue siendo más alta que los niveles que teníamos pre-pandemia, pero es un síntoma de recuperación positivo. Ahora, con un análisis más extenso, podemos ver que en Bogotá contamos principalmente con tres tipos de desempleo: el coyuntural, el estructural y el estacional. Podemos ver cómo la coyuntura internacional del COVID-19 provocó una crisis mundial. Esto aumentó las tasas de desempleo no solo en la ciudad, sino a nivel global, causando principalmente el tipo de desempleo coyuntural, como les decía. Al haber avances tan grandes en los diferentes sectores, la oferta y la demanda laboral se ve afectada. Esto causa que muchas personas no cumplan los requisitos necesarios para aplicar a determinados oficios, a determinadas labores. Este tipo de desempleo es el estructural, ahí lo estamos explicando. Y el desempleo estacional se puede explicar que una gran población colombiana, por dar un ejemplo, pertenece a los call centers. Estos call centers obtienen una gran fuerza laboral en estaciones, y doy como ejemplo algunas, como lo pueden ver aquí en el documento, como son las navidades, como son las vacaciones de verano, el spring break, los Black Friday, el Cyber Monday, momentos puntuales del año donde se necesita gran fuerza laboral para cubrir la demanda. Pero después de estas fechas, obviamente estas empresas despiden a mucha gente, dando otra de las causas principales que tenemos con este desempleo estacional que se ve principalmente en la ciudad de Bogotá. Los últimos años en Bogotá, esto ya como conclusiones, Bogotá ha pasado por eventos importantes que han sacudido su economía, y esta se puede ver reflejada en el PIB de Colombia, tanto así que sus estadísticas se asemejan bastante, como les estaba comentando al principio de mi intervención. Es interesante ver también cómo la coyuntura del COVID-19 perdónenme, afectó de manera negativa el crecimiento económico, pero como les estaba comentando, tenemos datos altísimos respecto a la recuperación económica según datos del DANE, que hemos llegado al 17,7 y actualmente estamos en el 15,4. Nosotros como grupo vemos que para las recomendaciones y para el crecimiento del PIB es importante que las personas empiecen a capacitarse más para evitar el tipo de desempleo estructural, para poder cubrir esa demanda laboral que se necesita. También esto podría ser interesante para varios países de traer sus industrias aquí al país, que podamos cubrir su demanda laboral. Y muchísimas gracias. Los dejo con mi compañero. Hasta luego.